El exmarido y su nueva novia fueron a una fiesta y, de repente, se toparon con su impresionante exesposa. La mansión Fitzgerald brillaba como una joya, bajo el cielo estrellado. Era la fiesta más esperada del año, un evento donde se reunían los nombres más influyentes de la ciudad. Todos estaban ahí, intercambiando sonrisas falsas y secretos disfrazados de copas de champán caro. Rachel bajó de su auto deportivo acompañado de Caroline, cuya presencia era imposible de ignorar. Su magnetismo parecía casi calculado. Vestida con un vestido rojo largo, con aberturas estratégicas, Caroline parecía decidida a dejar claro que estaba al lado de Rachel. «Te ves perfecta», murmuró él, ajustándose la chaqueta. «Recuerda que somos la pareja más importante aquí». Pero su voz tenía un dejo de tensión. Caroline lo notó, aunque no dijo nada mientras cruzaban las puertas principales. El ambiente los envolvía con el suave sonido de un cuarteto de cuerdas y el murmullo de conversaciones animadas. Rachel saludaba a conocidos con su encanto de siempre. Todo parecía perfecto, hasta que la vio. Evelyn estaba de pie junto a la chimenea, con una sonrisa tranquila en los labios y una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido negro clásico, pero había algo en su postura, en la manera en que se sostenía, que la hacía parecer dueña de la habitación. Su cabello recogido en un elegante moño dejaba al descubierto unos delicados aretes que brillaban como constelaciones. Era imposible ignorarla. Richard vaciló por un momento, sintió una punzada de algo, no sabía si llamarlo culpa, nostalgia o tal vez arrepentimiento. Caroline siguió su mirada y vio a Evelyn. Su rostro se endureció. «¿Quién es ella?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Mi exesposa», respondió Rachel en voz baja. Caroline arqueó una ceja. «No parece impresionada de verte», comentó con un toque de sarcasmo. De hecho, Evelyn parecía completamente a gusto. Estaba platicando con un pequeño grupo de personas que reían por algo que había dicho. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Rachel, levantó su copa ligeramente en un saludo discreto, un gesto pequeño, pero con un peso inmenso. Una voz masculina lo sacó de su trance. Era Gregory, un viejo amigo y el anfitrión del evento. «Ven, quiero presentarte a algunos inversionistas. ¿Vienes bien acompañado?». Caroline sonrió, pero su mirada seguía fija en Evelyn. «Por supuesto, Gregory. Caroline es mi novia», dijo Rachel, presentándola rápidamente antes de integrarse en la conversación. Pero apenas podía concentrarse. La mente de Rachel había y venía entre la presencia de Evelyn y la expresión endurecida de Caroline. Cuando finalmente logró alejarse un poco, Caroline lo jaló del brazo. «Te ves incómodo», dijo con una suavidad que sonaba casi como una acusación. «No es eso», respondió él, pero sus ojos seguían buscando a Evelyn en la habitación. No tardó mucho en suceder lo inevitable. Evelyn se acercó con la misma calma que había mostrado toda la noche. Antes de continuar con esta emocionante historia, deja tu like, suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 3000 suscriptores. Gracias. Ahora sigamos. «Rachel», dijo Evelyn con un tono cordial, pero a la vez distante. «¡Qué sorpresa!». «No sabía que estarías aquí», respondió él, forzando una sonrisa. «Fitzgerald es un viejo amigo». Luego miró a Caroline. «¿Y quién es ella?». Caroline dio un paso adelante y le tendió la mano. «Caroline, la novia de Rachel». Evelyn la saludó con una sonrisa suave, pero sus ojos eran tan afilados como cuchillas. «Un placer conocerte». La conversación fue breve, pero cada palabra tenía un peso implícito. Cuando Evelyn se alejó, Caroline se volvió hacia Rachel. «Es impresionante», dijo, sin ocultar el veneno en su voz, «y parece que todavía ejerce cierta fascinación sobre ti». «No seas ridícula», respondió Rachel, pero evitó mirarla a los ojos. Al otro extremo del pasillo, Evelyn observaba desde lejos. Su sonrisa seguía intacta, pero en sus ojos había un destello, una mezcla de satisfacción y melancolía. Mientras los invitados bailaban y la conversación fluía, Richard se dio cuenta de que, por más que lo intentara, no podía ignorar la presencia de Evelyn al otro lado de la habitación. Parecía tener el control total y emanaba una confianza que él nunca le había visto antes. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero algo dentro de él le decía que la noche no terminaría como lo había planeado. La velada continuó como una obra de teatro bien ensayada, pero Rachel sentía que la tensión crecía con cada momento. Evelyn irradiaba una presencia que lo inquietaba, mientras Caroline se alejaba para buscar a alguien. Mientras tomaba una copa,
Rachel observaba a su exesposa charlando con un pequeño grupo de personas. Se veía más segura, más viva, completamente diferente de la mujer que había dejado atrás. Evelyn ya no era la sombra insegura que pasaba horas esperándolo durante sus interminables reuniones, ni la mujer que alguna vez le rogó por su atención mientras él la ignoraba. Ahora, era un símbolo de fuerza, alguien que ya no reconocía. Mientras tanto, Caroline, cada vez más sospechosa, regresó con 2 copas de champán y se sentó a su lado. «Has estado actuando raro desde que la viste», comentó sin rodeos. «Sé honesto conmigo, Richard, ¿qué pasó entre ustedes?» Él intentó ignorarla, pero la mirada de Caroline no se apartó de él. «No es nada», dijo, pero sus palabras sonaban vacías. El matrimonio de Richard y Evelyn había sido perfecto en el papel. Él, un hombre de negocios ambicioso y carismático, siempre rodeado de personas influyentes. Ella, por su parte, era dulce y leal, una escritora talentosa que dejó sus sueños en segundo plano para apoyarlo. Al principio hubo amor, pasión e incluso compañerismo, pero con el tiempo, la ambición de Richard lo consumió todo. Evelyn lo acompañaba a eventos y fiestas, pero pronto se dio cuenta de que solo era una pieza decorativa en su vida. Él nunca la vio realmente, ni sus esfuerzos, ni sus sacrificios, ni su dolor. «Tú sabías que yo también tenía sueños», dijo una vez, en medio de una discusión acalorada. «Yo quería publicar mis libros. Quería algo más que ser solo la esposa de Richard Monroe». «¿Otra vez, Evelyn?», respondió él, exasperado. «Yo trabajo duro para dar. Nosotros, en esta vida, todo lo que tienes viene de mí. Debes estar agradecido». Sus palabras dejaron una marca en ella. Él no vio su dolor, ni sus noches solitarias mientras él estaba lejos trabajando. Evelyn aprendió, con el tiempo, que no eran solo reuniones de negocios. Las traiciones comenzaron discretamente, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Ella lo confrontó una vez, conteniendo las lágrimas. «Estás con alguien más, ¿verdad?». Él no lo negó, en cambio, se encogió de hombros. «Haces demasiado drama, Evelyn. Tal vez, si fueras más como ellos, confiada, las cosas serían diferentes». Esa fue la última ruptura entre ellos. Evelyn, devastada, reunió lo que quedó de su dignidad. No fue fácil, pero el divorcio le dio la libertad que nunca tuvo. Ella reconstruyó su vida, redescubrió su pasión por escribir e hizo lo que Richard alguna vez imaginó. Ella floreció. Mientras Evelyn cruzaba casualmente la habitación, Richard no pudo evitar los recuerdos que lo perseguían. Intentó convencerse de que no tenía remordimientos, pero algo en la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de desprecio e indiferencia, hizo temblar su confianza. Caroline, parada a su lado, notó su distracción. «Ella te dejó, ¿no es así?», preguntó Caroline con voz fría. «Me fui», respondió Richard con amargura, pero no antes de que ella se volviera insoportable, siempre quejándose, siempre esperando más de mí. Caroline arqueó una ceja. Tal vez solo quería ser apreciada. Richard no respondió. En cambio, tomó un largo sorbo de champán, tratando de sofocar el creciente sentimiento de que ella no era tan inocente como quería creer. Mientras la pareja discutía en un rincón discreto, Evelyn era el centro de atención. Una famosa editorial, atraída por su talento literario, hablaba del éxito de su último libro. «Realmente has capturado la esencia del amor, amor y pérdida, Evelyn. Es una obra brillante». «Gracias», respondió ella con una sonrisa serena. «El dolor, cuando se transforma en arte, puede ser liberador». Esas palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Él sabía que el libro hablaba sobre su matrimonio. Cada línea llevaba los defectos que él trataba de barrer bajo la alfombra. Debajo de la alfombra, Caroline notó la incomodidad de Richard y lo miró fijamente. «Escribió sobre ti, ¿verdad?». «Tal vez sí, o tal vez no, no sé. Nunca he leído nada de lo que ha escrito», admitió él con una sonrisa forzada. «Bueno, parece que ella ya siguió adelante», respondió Caroline, llena de veneno. «Deberías hacer lo mismo». Richard luchó con su interior, sintiendo agitación. Evelyn caminó hacia él con una mirada decidida en su rostro. Sintió el peso de la inevitabilidad. Necesitaban hablar, y sabía que sería doloroso. Cuando ella se detuvo a unos pasos de él, la habitación pareció congelarse en el tiempo. «Ha pasado tanto tiempo desde que te vi. Ni siquiera puedo recordar la última vez que hablamos», comenzó, con un tono bajo pero afilado como una cuchilla.
Creo que es hora de que tengamos una charla. Su postura era erguida y segura. Richard trató de recomponerse, ajustándose la corbata, pero su expresión de incomodidad era obvia. Caroline estaba de pie a su lado en silencio, pero sus ojos no se apartaban de Evelyn, estudiando cada uno de sus movimientos. Evelyn, dijo Richard con una voz que trató de sonar casual, pero salió tensa. ¿Es realmente necesario que hablemos aquí? Dime eso, respondió Evelyn en voz baja y controlada. Es difícil encontrarte en otro lugar, ya que siempre pareces estar ocupado. Richard frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Evelyn se cruzó de brazos y continuó. Habría pensado que después de todo este tiempo habrías cambiado, pero parece que la prioridad sigue siendo desfilar con novias perfectas y mantener las apariencias. No. Miró a Caroline, quien se puso rígida, pero mantuvo la compostura. Evelyn, este no es el momento ni el lugar, dijo Richard con tono cargado de irritación. Ah, ¿pero cuándo sería eso?, replicó Evelyn, arqueando una ceja. Mientras estás aquí impresionando a extraños, tu hija, nuestra hija, está en casa preguntándose por qué su padre nunca llama, pero, por supuesto, enviar dinero cada mes debería ser suficiente, ¿verdad? Después de todo, siempre es más fácil para ti comprar afecto que demostrarlo. Richard sintió que se le secaba la garganta cuando Caroline apartó la mirada de él, claramente incómoda. No es justo, dijo Evelyn, a la defensiva. Hago lo que puedo y trabajo duro para ofrecerle lo que puedo. Tú haz lo que puedas. Evelyn soltó una risa amarga. Richard, lo que Emma necesita no es un depósito bancario, necesita un padre, uno que sepa quiénes son sus amigos, lo que le gusta comer, qué miedo la hace despertar en mitad de la noche. ¿Sabes que está participando en un proyecto científico? Por supuesto que no. Estás más preocupado por tu próximo coche o la próxima fiesta donde puedas demostrar algo. Fuera de su última conquista, Caroline se tragó su expresión rígida. Evelyn se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de sarcasmo y compasión. Caroline, espero que tengas paciencia. Si ustedes dos van a llegar lejos, la van a necesitar, porque las salidas constantes, las excusas vagas y los mensajes que nunca se responden se vuelven insoportables después de un tiempo. Suficiente, interrumpió Richard, su voz más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas cercanas miraron en su dirección, pero luego volvieron a sus conversaciones, fingiendo no escuchar. No tienes que montar un espectáculo aquí. No estoy montando un espectáculo, Richard, respondió Evelyn, inclinando ligeramente la cabeza. Solo te estoy recordando que algunas responsabilidades no desaparecen solo porque las ignores. Buena suerte, Caroline, de verdad. Evelyn dio un paso atrás, todavía tranquila y serena, mientras Richard estaba visiblemente conmocionado. Sonrió brevemente, pero sin calidez. Se alejó hacia otra esquina de la habitación, donde fue recibida por un grupo de personas que parecían felices de verla. Caroline miró a Richard. Su expresión era más dura que antes. ¿Tiene razón? Está exagerando, se quejó, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. ¿Sabes? La forma en que estas mujeres se comportan después de la boda siempre es dramática. Pero Caroline no lo dijo con tanta certeza. Parecía convencida, pero permaneció en silencio, observando cómo Richard bebía el champán de un solo trago. Durante toda la velada, Richard no pudo evitar mirar a Evelyn. Ella estaba rodeada de personas que parecían admirarla genuinamente. El editor que había hablado con ella antes reapareció junto con un colega. Conocida actriz que elogió su obra literaria, Evelyn sonrió, respondiendo modestamente, pero había algo en su mirada que dejaba claro que sabía el impacto que estaba causando. Cada risa, cada cumplido, hacía que Richard se hundiera más en su ira y malestar. Tomó otra copa de champán, luego otra, y luego pasó al whisky. Caroline lo miró, cada vez más frustrada. Pareces obsesionado con ella, finalmente dijo. No seas ridícula, respondió él, pero su tono estaba teñido de irritación. No entiendes, Evelyn, ella siempre supo cómo manipular a la gente. O tal vez nunca supiste cómo apreciarla, replicó Caroline, dándose la vuelta antes de que pudiera responder. Richard continuó bebiendo, ahora incapaz de ocultar el resentimiento que crecía dentro de él. Observó cómo Evelyn era el centro de atención, brillando de una manera que él nunca le había permitido antes. La tarde llegó a su fin. Richard estaba apoyado en un rincón, con el vaso vacío en la mano y los ojos fijos en Evelyn.
No sabía si era la bebida o el peso de sus decisiones, pero sentía como si el evento fuera una metáfora cruel de su propia vida, un espectáculo donde él era solo un actor secundario en la historia de Evelyn. Evelyn miró en su dirección, la última vez antes de irse. Por un breve momento, vio algo en sus ojos, no ira, sino algo aún más doloroso, indiferencia, y eso lo destruyó. El viaje a casa fue silencioso. Caroline estaba sentada en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana. Richard, todavía bajo los efectos de la bebida y la desastrosa noche, yacía en el asiento trasero sin decir una palabra. Sabía que algo necesitaba ser dicho, pero no podía encontrar las palabras adecuadas, o tal vez no tenía el coraje para enfrentar la verdad. Tan pronto como el conductor estacionó el auto en el lujoso departamento de Richard, Caroline salió del auto sin esperar a Richard. Dentro de la casa, finalmente rompió el silencio. Así que eso es todo, espetó con su voz cargada de frustración. ¿Vas a fingir que esa escena en la fiesta no pasó? No pasó nada, respondió Richard, cerrando la puerta y suspirando. No es tan simple, Caroline. Evelyn siempre supo cómo causar un impacto. Impacto, gritó Caroline. Ella no ha hecho más que decir la verdad. ¿Y sabes qué es peor? Richard, ni siquiera puedo discutirlo contigo porque en el fondo creo que tiene razón. Ella reaccionó exageradamente, respondió él, tratando de sonar convincente, pero su voz le falló. Caroline se cruzó de brazos, mirándolo intensamente. Ni siquiera conoces bien a tu propia hija, Richard. Todo este tiempo que hemos estado juntos, nunca has traído a tu hija aquí. ¿Qué edad tiene de todos modos? ¿Cómo se llama su mejor amiga? No lo sabes, ¿verdad, Richard? Pasó una mano por su rostro, exasperada. Caroline, hago lo que puedo. Trabajo duro para mantener todo esto. La casa, el estilo de vida. ¿No es suficiente? No, no lo es, replicó ella. ¿Y sabes qué es peor? Todavía estás estancado en el pasado. Estancado en Evelyn. Tu comportamiento en la fiesta fue ridículo. Bebiste y la miraste todo el tiempo. Eso no es verdad, mintió él, pero Caroline lo vio a través de él. Sacudió la cabeza con decepción. Debería haberlo sabido antes. ¿Vas a decir que no gastaste el dinero? Toda la noche mirándola. Ni siquiera intentaste esconderlo o disimularlo. Estás exagerando, respondió él, pero sus palabras sonaron vacías. Caroline dudó por un momento, tomó una respiración profunda y dijo: Dime, Richard, ¿somos un juego para ti o solo soy la siguiente en la fila esperando que te canses? ¿Caroline? Eso no tiene nada que ver contigo comenzó, pero su mente estaba confundida y luego, en el calor del momento, cometió el peor error posible. Evelyn, por favor, tienes que entender. El nombre se le escapó antes de que pudiera detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me llamaste Evelyn?, preguntó Caroline en voz baja, pero cargada de ira e incredulidad. Caroline, fue un error. No estoy bien. Bebí demasiado, dijo rápidamente, pero fue demasiado tarde. ¿Un error?, repitió ella riendo humorísticamente. No, el error fue ese. Pensé que te preocupabas por alguien más que por ti misma. Ella tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Richard intentó detenerla, pero ella levantó la mano. No me sigas, quédate con tus fantasmas, Richard. Y con eso se fue, dando un portazo a la puerta detrás de ella. Richard se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza, más por vergüenza que por resaca. El recuerdo de la discusión con Caroline lo estaba carcomiendo, pero había algo aún más profundo que lo molestaba: las palabras de Evelyn. Tomó el teléfono y llamó a su secretaria. Cancela todo hoy, dijo con voz rasposa. No voy a la oficina. Entendido, señor Monroe, respondió, pero él colgó antes de que ella pudiera decir algo más. Richard pasó el resto de la mañana deambulando por el apartamento, sin poder concentrarse. Finalmente, sintiéndose inquieto, decidió salir. Fue al centro comercial sin saber exactamente lo que buscaba, pero cuando pasó por una librería y vio algo que lo paralizó, se detuvo. En el escaparate había una exhibición de libros de Evelyn. El título más destacado era su último bestseller, Alas de Cristal, con una foto de ella en la contraportada. Se veía hermosa y segura de sí misma, pero fue la sinopsis lo que lo hizo sentirse tan mal. Captó su atención un relato sincero de un amor que se rompió bajo el peso del egoísmo, la traición y la desilusión, una historia de supervivencia, resiliencia y liberación. Richard entró en la librería y compró todos sus libros.
ignorando las miradas curiosas de los vendedores. En el apartamento, se tiró en el sofá y comenzó a leer. El talento de Evelyn era innegable. Las palabras fluían como música, llenas de emoción y verdad, pero lo que más le impactó fue el contenido. Era como si ella hubiera abierto su corazón y derramado todo el dolor que le había causado en el libro, que hablaba claramente de su matrimonio. Evelyn describió la soledad de esperar a un marido que nunca regresó, el sentimiento de ser invisible, de nunca ser suficiente. Mencionó las traiciones, las excusas vacías, las promesas rotas. Richard sintió un nudo en la garganta al leer un pasaje en particular. A menudo me pregunté si el problema estaba en mí. Tal vez fui demasiado exigente, tal vez mi amor era asfixiante. Pero en el fondo sabía la verdad, él nunca vio lo que tenía para ofrecer porque estaba demasiado ocupado buscando algo mejor, algo que nunca encontraría. Cerró el libro, incapaz de continuar por un momento. Cuando lo recogió de nuevo, encontró las partes sobre Emma, su hija. Evelyn describió las lágrimas de Emma cuando preguntó por qué su padre nunca estaba allí, los cumpleaños olvidados, la vez que se sentó en la ventana esperando un auto que nunca llegó. Richard sintió el peso aplastante de todo. Trató de justificar su negligencia ante sí mismo, las exigencias del trabajo, pero sabía que eran excusas. Había fallado a Evelyn y estaba fallando a Emma. Cuando terminó el libro, Richard lo dejó en el sofá y se llevó las manos a la cara. Se sintió desnudo y expuesto, como si Evelyn le hubiera puesto un espejo frente a él y lo hubiera obligado a enfrentarse al hombre que realmente era. Fue la primera vez en años que Richard Monroe sintió algo que había evitado a toda costa, vergüenza. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía como siempre, pero por dentro algo había cambiado. Sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho. Antes de todo, Evelyn tenía razón, Caroline tenía razón. Necesitaba arreglar las cosas, o al menos intentarlo, y eso comenzaba con su hija. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano, decidido a hacer algo diferente. Se sentía agotado, pero por primera vez en años. No por exceso de trabajo o fiestas vacías, era el peso de su propia conciencia. Tomó el teléfono, dudando antes de marcar el número de Evelyn. La llamada fue al buzón de voz, lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Por supuesto que no contestará, murmuró para sí mismo, frustrado, sin alternativa. Decidió enviar un mensaje a Evelyn: tenemos que hablar. Sé que fallé como padre y como esposo. Quiero cambiar eso, especialmente por Emma. Por favor. Dame una oportunidad para arreglar las cosas. Déjame verla. Se quedó mirando el teléfono, esperando una respuesta que no llegó, así que decidió ir al único lugar donde podía sentirse útil, la escuela de Emma. Richard llegó a la escuela a media tarde, justo cuando los niños salían corriendo por las puertas. Miró a su alrededor tratando de localizar a Emma. Finalmente, la vio, una niñita de cabello castaño con coletas, que llevaba una mochila que era más grande que ella. Estaba acompañada por una amiga, riéndose de algo que compartían. El corazón de Richard se apretó. No la había visto en persona durante meses. Parecía más grande, más madura, como si el tiempo se le hubiera escapado entre los dedos. Emma, la llamó, caminando hacia ella. La chica lo miró confundida por un momento. No pareció reconocerlo, pero cuando finalmente se dio cuenta de quién era, su sonrisa se reemplazó por una expresión de incomodidad. Hola, papá, dijo vacilante. Richard se inclinó a su altura. ¿Puedo llevarte a casa? Quiero pasar un tiempo contigo. Emma miró a su amiga, que se encogió de hombros, y luego se sentó en el suelo. Me estaba recogiendo mamá, no sabía que vendrías. Sé que fue de último minuto, admitió, sintiéndose avergonzado, pero quería verte. Antes de que Emma pudiera responder, Evelyn apareció. Llevaba un atuendo casual, pero su postura era firme. La expresión de su rostro era una mezcla de sorpresa y cautela. Richard, dijo sin calor. ¿Qué son? ¿Qué haces aquí? Solo quería ver a mi hija, respondió él, tratando de mantener la compostura. Evelyn se cruzó de brazos, protegiendo a Emma con su cuerpo, sin previo aviso, sin planearlo. ¿De verdad crees que así es como funciona? Dijo Evelyn. Richard respiró profundamente. Sé que la arruiné. Estoy tratando de arreglarlo. Por favor, Evelyn, solo déjame pasar un tiempo con ella. Evelyn dudó, mirando a Emma, quien parecía incómoda con la situación. Finalmente, suspiró. Está bien, pero media hora, y solo porque Emma parece querer escucharlas a las dos.
Los tres fueron a un café cercano. Emma se sentó a un lado de la mesa, revolviendo su taza de chocolate caliente, sin mirar a Rachel directamente. Él sintió la distancia entre ellos como una pared invisible. Entonces, ¿cómo estás?, preguntó, tratando de sonar casual. Bien, respondió ella, sin mirarlo. Escuché sobre el proyecto de ciencias que estás haciendo en la escuela, dijo, recordando algo que Evelyn había mencionado la noche del evento. Suena increíble, dijo Emma, sorprendida de que él supiera sobre eso. Se trata del sistema solar. Hice a Saturno con arcilla, respondió ella. Richard sonrió. Saturno es mi planeta favorito, ¿no es así?, preguntó, con sospecha. Sí, los anillos siempre me han fascinado. Cuando tenía tu edad, hice un proyecto sobre ello también, dijo Rachel. La conversación continuó vacilante, pero poco a poco Emma comenzó a relajarse. Rachel escuchó atentamente cada palabra, absorbiendo los detalles que previamente había ignorado. Cuando pasó la media hora, Evelyn apareció para recogerla. Emma lo miró antes de irse. ¿Estás bien? ¿Vas a verme de nuevo? Sí, respondió él, firmemente, lo prometo. Evelyn lo miró, evaluando si la promesa era sincera. Espero que la cumplas. Después de que Emma subió al auto, Evelyn se quedó afuera, cruzando los brazos. Lo estás intentando ahora, pero... ¿Has pensado en todo el tiempo que has perdido?, preguntó Evelyn, con un tono tranquilo pero lleno de resentimiento. Lo he pensado todo estos últimos días, admitió sinceramente. He leído tus libros, cada palabra, vi cuánto sufriste, y ahora veo cuánto sufre Emma. Tienes todo el derecho de odiarme, pero déjame ser parte de su vida, de verdad esta vez. Evelyn lo miró fijamente por un momento, buscando señales de arrepentimiento genuino. No te odio, Richard, pero tampoco confío en ti. Tendrás que demostrar que dices lo que quieres decir, no por mí, sino por Emma. Él asintió, sabiendo que se necesitarían más que palabras para recuperar a su hija. En el apartamento, Richard miró los libros de Evelyn apilados sobre la mesa. Sabía que los cambios tendrían que ser profundos, empezando por él mismo. No bastaba con querer ser un mejor padre, tenía que actuar. Mientras leía otro pasaje sobre su matrimonio, Richard se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo cercano a la humildad. Evelyn y Emma merecían un Richard diferente, y él estaba decidido a ser ese hombre. Al día siguiente, Rachel estacionó su auto frente a la escuela de Emma 10 minutos antes. No quería arriesgarse a llegar tarde, no después de haber acordado con Evelyn que recogería a su hija todos los días. Era un pequeño compromiso, pero para él lo sentía como un gran paso, un intento de compensar el tiempo perdido. Durante un rato, observó a los otros padres, las conversaciones casuales entre ellos, y se sintió fuera de lugar. Todos allí parecían tan integrados en sus familias y rutinas, mientras él seguía siendo un extraño en la vida de Emma, pero cuando finalmente la vio salir por las puertas, con su mochila balanceándose y su tímida sonrisa cuando lo reconoció, algo dentro de él se calentó. Hola, papá, dijo Emma corriendo hacia el auto. Hola, Ángel, respondió él, abriendo la puerta para ella. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Emma comenzó a hablar animadamente sobre su día, sobre el proyecto de ciencias y cómo su maestra había elogiado su trabajo. Richard escuchó atentamente, dejando que la voz de su hija llenara el vacío que llevaba dentro. Era un sonido que no conocía, pero necesitaba escuchar con tanta urgencia en el camino de regreso a la casa de Evelyn. Emma, siempre tan llena de energía, comenzó a hablar de algo que lo tomó por sorpresa. ¿Sabías que mamá está saliendo?, dijo casualmente. Richard casi frenó de golpe, pero logró mantener la calma. Miró a Emma, tratando de disimular la punzada de celos que sintió. «Oh, ¿eso es así?», preguntó, tratando de sonar desinteresado. «Sí, es muy agradable», continuó Emma, sin notar la incomodidad de su padre. «Su nombre es Víctor. Nos lleva a caminar por el parque y me compró helado el otro día. Ah, y vamos a hacer un crucero la semana que viene. Va a ser muy divertido». Richard tragó saliva, apretando ligeramente el volante. La idea de que otro hombre ocupara un espacio en el que él había fallado tantas veces lo molestaba más de lo que quería admitir. Evelyn con alguien más era algo que nunca había considerado realmente, a pesar de que su matrimonio había terminado hace años. «Me alegro de que te haga feliz», logró decir Richard con una sonrisa forzada. Emma asintió sin notar el tono de falsa ligereza en la voz de su padre. «Es divertido»,
Mamá parece feliz. Ella también se ríe más ahora. Esas palabras lo golpearon como un golpe directo. Evelyn estaba feliz. Feliz sin él. Tal vez incluso más feliz de lo que nunca había estado a su lado. Richard se sintió pequeño e irrelevante, como si fuera solo una sombra en su pasado. Cuando llegaron a la casa de Evelyn, ella estaba en la puerta esperando. Richard la vio desde lejos, observando la sonrisa tranquila en su rostro mientras saludaba a Emma. Sintió una mezcla de emociones, gratitud por haber criado a una hija tan increíble y celos amargos por haber seguido adelante. Evelyn se acercó al auto, intercambiando algunas palabras rápidas. Con Richard sobre el día de Emma, ella parecía tan serena, tan segura de sí misma, que no pudo evitar preguntarse cómo la mujer que había conocido, tan sumisa a su voluntad, se había vuelto tan independiente, tan inalcanzable. Gracias por recogerla, dijo Evelyn con una pequeña sonrisa. De nada, es lo mínimo que puedo hacer, respondió Richard, mirando hacia otro lado. En el camino a casa, Richard se sintió vacío. Las palabras de Emma resonaban en su mente, es muy agradable. Mamá parece feliz. Víctor. El nombre se sentía como un intruso, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cuando llegó al apartamento, el silencio parecía más ensordecedor que nunca. Abrió una botella de vino, pero se detuvo antes de llenar el vaso. Beber no resolvería nada, y él lo sabía. Se sentó en el sofá mirando los libros de Evelyn que todavía estaban sobre la mesa. Los había leído todos, como si fueran una puerta a la comprensión. Ella, otra vez, pero ahora parecía que estaba más lejos que nunca. En medio de la noche, sonó su teléfono, era Caroline. Richard, empezó, su voz vacilante, ¿podemos hablar? He estado pensando en nosotros. Cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa, lamentaba que Caroline fuera una mujer increíble, y él lo sabía, pero también sabía que no podía darle lo que se merecía. Caroline, empezó en voz baja, no sé si esto es una buena idea, solo quiero entender qué pasó. Su voz se volvió más firme. Pensé que estábamos bien, pero luego de esa fiesta, todo se vino abajo, estabas tan distante y luego me llamaste Evelyn. El silencio que siguió fue casi insoportable. Richard respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lamento lo que pasó, finalmente dijo, pero creo que te mereces a alguien que no sea yo. No estoy tan confundido como lo estaba antes. ¿Confundido o todavía estancado en ella?, preguntó Caroline, con el dolor evidente en su voz. Richard cerró los ojos y permaneció en silencio, dejando que el silencio respondiera por él. Veo que, finalmente dijo Caroline, con un suspiro de resignación, espero que encuentres lo que buscas, Richard, y espero que valga la pena. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Dejó caer el teléfono en el sofá a su lado, sintiéndose más vacío que nunca. Pasó el resto de la noche mirando al techo, reviviendo cada momento de la conversación con Emma, cada palabra que Evelyn había dicho. Sabía que tenía que cambiar, no para recuperar a Evelyn o impresionar a Caroline, sino por él mismo y, sobre todo, por Emma. Cuando el sol empezó a salir, Richard finalmente tomó una decisión. No sabía cómo sería el camino por delante, pero estaba decidido a ser un mejor padre. Tal vez nunca podría deshacer el pasado, pero podría intentar construir un futuro que valiera la pena. Eso era todo lo que importaba. Richard se sentó en el borde de la cama mientras la pálida luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. La botella de vino que había ignorado la noche anterior todavía estaba sobre la mesa, intacta, aunque estaba exhausto. Su mente estaba más activa que nunca. Evelyn estaba avanzando. Emma tenía otro padre y él estaba atrapado en un remolino de arrepentimiento y autodesprecio. No estaba seguro de cuánto tiempo permaneció allí, mirando al suelo. Finalmente, decidió levantarse, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para Evelyn. Quería insistir en verla para hablar, pero cada vez que intentaba escribir, borraba las palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría como una excusa. Evelyn merecía más. Emma merece más. Estas palabras resonaban en su mente mientras tomaba un café rápido y se preparaba para el día. No tenía un destino claro, pero necesitaba salir del apartamento. Necesitaba respirar. Condujo por la ciudad, pasando por lugares que, sin saberlo, le trajeron recuerdos de Evelyn y de cómo había destruido algo que al principio fue tan hermoso. Después de unas horas, Richard se encontró estacionado frente a una floristería. Entró sin saber exactamente por qué, pero compró un ramo de wildlife.
las flores favoritas de Evelyn. Mientras caminaba de regreso a su auto, tuvo un destello. No era Evelyn quien necesitaba flores, era Emma. Llegó a la escuela antes de lo habitual, con el ramo en mano. Mientras esperaba, sintió las miradas curiosas de otros padres, pero no le importó. Cuando Emma finalmente salió por las puertas, sus ojos se abrieron al verlo sosteniendo las flores. ¿Para mí?, preguntó con sorpresa. Por supuesto, respondió Richard con una sonrisa. Te mereces todas las flores del mundo. Emma tomó el ramo. Su tímida sonrisa calentó el corazón de Richard. Son tan hermosas, papá. Gracias. Caminaron hacia el auto y, durante el viaje, Emma sostuvo las flores como si fueran el mejor regalo que jamás había recibido. Mientras él la llevaba a casa, hablaron sobre el día, sus amigos e incluso su próximo proyecto de ciencias. Pero luego, mientras jugaba con los pétalos de las flores, Emma dijo algo que congeló a Richard por un instante. Víctor también le da flores a mamá, pero tú nunca le has dado flores, ¿verdad? Richard sintió que se le revolvía el estómago, miró rápidamente a su hija a través del espejo retrovisor. Claro, Emma todavía estaba distraída por el ramo, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. No, Emma, no lo creo, admitió con la voz baja. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Supongo que lo estás intentando ahora, dijo. Él trató de responder, pero su voz no salió. Ella tenía razón, estaba intentando, pero ¿por qué había tardado tanto? Cuando llegó a casa, el teléfono volvió a sonar. Por un momento, Richard pensó que podría ser Evelyn, pero cuando vio el nombre de Caroline en la pantalla, un peso se le asentó en el pecho. Pensó en no contestar, pero sabía que huir no resolvería nada. Hola, Caroline, dijo Richard al contestar. Ella comenzó, su tono tranquilo pero firme. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, sobre cómo terminamos, pero siento que necesito decirte unas cuantas cosas antes de continuar. Se reclinó en el sofá, preparándose para lo que vendría después. No te diste cuenta, pero realmente lo intenté, hacer que las cosas funcionaran entre nosotros, continuó Caroline. Ignoré las señales. Esos momentos en los que parecías estar en otro lugar, pensando en alguien más. Pensé que si era paciente, finalmente dejarías el pasado atrás, pero la verdad es que nunca lo hiciste, y no puedo. No puedo competir con eso, Caroline. Lo siento, comenzó Richard, pero ella lo interrumpió. Sé que lo eres, pero siento que necesitas escuchar esto. Todavía estás estancado en Evelyn, en lo que pasó entre ustedes, y tal vez esto ni siquiera se trate de amor, tal vez sea sobre el arrepentimiento por lo que no hiciste por ella y por tu hija. Richard permaneció en silencio, incapaz de discutir. Espero que lo soluciones, dijo Caroline, su voz suavizándose, no por mí ni por ella, sino por ti, porque así es como eres, nunca seré feliz, y honestamente merezco a alguien que esté totalmente conmigo. Tú lo haces, admitió, su voz llena de sinceridad. Cuídate, Richard, dijo antes de colgar. Richard se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, sintiendo un vacío que parecía expandirse con cada segundo que pasaba. Los siguientes días, Richard comenzó a dedicarse más a Emma, la recogía y la dejaba en la escuela, hablaba con ella sobre sus intereses e incluso la ayudaba con su proyecto de ciencias y otras materias, algo que nunca hubiera imaginado hacer antes, pero, aunque se esforzaba por ser un mejor padre, el pensamiento de Evelyn seguía allí, junto con el de Víctor. El novio perfecto para Emma, eso lo carcomía. Se imaginaba cómo sería Víctor, amable, considerado, todo lo que él no era y, sobre todo, alguien que hacía reír a Evelyn nuevamente. El jueves por la tarde, mientras esperaba a Emma en la escuela, Richard decidió que necesitaba hablar con Evelyn, no para tratar de recuperarla, sino para abrirse, para ser honesto, necesitaba contarle todo lo que había estado guardando por tanto tiempo. Evelyn estaba en casa, preparando sus maletas para el crucero. Cuando escuchó el timbre, al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Richard parado allí con la expresión más seria que jamás había visto en él. Richard, dijo, cruzando los brazos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Evelyn. Necesito hablar contigo, dijo Richard en voz baja. Es importante. Evelyn dudó, pero abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. No tenemos mucho tiempo. Estoy empacando para viajar mañana con Emma, dijo casualmente, pero con una nota de precaución en su voz. Sé que, respondió Richard, Emma me contó sobre el crucero y sobre Víctor. Evelyn cerró los ojos por un momento.
Así que de eso se trata, ¿no? Preguntó, pero luego añadió, o tal vez, en parte, sí lo es. Lo que quiero decir va más allá de eso, dijo Rachel. Evelyn esperó, con los brazos cruzados, mientras él continuaba. He leído tus libros, comenzó él, los rompí todos, y por primera vez entendí, vi por lo que pasaste, cuánto te lastimé y, más que eso, vi cómo fallé con Emma. Evelyn parpadeó sorprendida, pero no respondió. Fui egoísta, dijo Rachel, estaba tan concentrado en mi trabajo, en mi imagen, que nunca te vi realmente, nunca vi lo que necesitabas, nunca vi a Emma, y lo siento por todo. Evelyn permaneció en silencio, su expresión era neutral, pero sus ojos delataban un destello de emoción. No estoy aquí para pedir nada, continuó Rachel, solo quiero que sepas que reconozco lo que he hecho y que estoy tratando de cambiar, por Emma y tal vez un poco por mí mismo. Evelyn finalmente suspiró, descruzando los brazos. Creo que lo estás intentando, Richard, y espero que sigas intentándolo, para Emma, especialmente. Richard asintió, sintiendo una pequeña sensación de alivio, pero Evelyn continuó. Pero en cuanto a mí, dudó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. He seguido adelante y yo, creo que deberías hacer lo mismo, no por enojo o resentimiento, sino porque a veces las personas ya no pertenecen juntas. Tragó saliva, pero asintió nuevamente. Entiendo, dijo Rachel. Evelyn sonrió, una pequeña pero sincera sonrisa. Sé un buen padre para Emma, eso es todo lo que importa ahora. Richard, al irse, sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez sintió que estaba en el lugar correcto para empezar. Después de que regresaron del crucero, Richard estaba esperando a Emma afuera de la escuela, como lo hacía religiosamente. Cada día, su compromiso con su hija se había convertido en un punto fijo en su rutina, un ancla que lo mantenía enfocado. No sabía si Evelyn se daba cuenta de lo mucho que significaba para él, pero Emma ciertamente estaba empezando a notarlo. Cuando vio a su hija salir por las puertas arrastrando su mochila y charlando animadamente con un amigo, Richard saludó con la mano. Emma sonrió y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos. Hola, papá, dijo, su rostro iluminándose. Hola, mi ángel, ¿cómo estuvo tu primer día de regreso a la escuela después de tu viaje? Emma dudó por un momento, su sonrisa se desvaneció levemente. Estuvo bien, pero hay algo que quería decirte. Richard notó el cambio en su tono y abrió la puerta del auto. Está bien, podemos hablar en el camino, dijo ella. Cuando estaban en el tráfico, Emma comenzó a hablar con voz vacilante. Mamá y Víctor se separaron. Richard se quedó en silencio, sorprendido. Miró a Emma a través del espejo retrovisor, tratando de evaluar cómo se sentía al respecto realmente. ¿Y tú, estás bien con eso? Emma se encogió de hombros, mirando por la ventana. Supongo que sí, en realidad, no creo que fuera tan agradable como parecía al principio. Richard agarró el volante con más fuerza, tratando de ocultar la satisfacción que sintió al escuchar esto. ¿Por qué dices eso? Porque en el crucero él era diferente, explicó Emma. Al principio era divertido, pero luego empezó a quejarse de todo. Se quejaba si yo quería jugar un poco más en la piscina o si mamá quería pasar más tiempo conmigo. Parecía estar molesto todo el tiempo. Richard sintió que se le revolvía el estómago. Pensó en Víctor, el hombre que había parecido tan perfecto a los ojos de Emma y Evelyn, ahora revelando un rostro que siempre había temido. ¿Y tu madre? ¿Qué pensó de eso? Emma se quedó en silencio por un momento. Momento de pensar. Creo que estaba triste, pero dijo que no quiere estar con alguien a quien no le gusto como soy. Ella dijo que siempre deberíamos escuchar nuestros instintos, y creo que sus instintos le dijeron que no iba a funcionar. Richard miró a su hija a través del espejo retrovisor otra vez. Tu madre es muy sabia, Emma, y tiene razón, te mereces estar rodeada de personas que te aman y te respetan exactamente como eres. Emma sonrió, relajándose en el asiento. Sí, supongo que sí. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero el corazón de Rachel estaba agitado. Se preguntaba cómo se sentía. Sabía cuánto valoraba ella la felicidad de Emma, pero también sabía lo difícil que era para ella. Era renunciar a algo o a alguien que parecía una promesa de felicidad. Flashback al crucero. Al principio del viaje, todo parecía prometedor. Víctor era carismático y atento, como siempre lo había sido.
Ayudó a Emma con los juegos en cubierta e hizo reír a Evelyn con sus historias, pero a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar. Víctor parecía irritable, impaciente. Si Emma insistía en quedarse un poco más en la piscina o pedía ver el programa infantil, volvía a poner los ojos en blanco. Emma, ¿no podemos hacer algo más adulto? Evelyn observaba todo, sintiéndose incómoda. Al principio intentó justificar el comportamiento de Víctor. Tal vez estaba cansado, tal vez era solo el estrés de estar lejos del trabajo, pero a medida que pasaban los días, sus actitudes se hicieron más evidentes. Una noche, mientras cenaban en el restaurante del barco, Emma, emocionada, comenzó a contarle sobre sus aventuras en el club infantil. Víctor la interrumpió a mitad de la oración. Emma, ¿podrías bajar un poco la voz? Estamos en un restaurante. Emma permaneció en silencio, con los ojos fijos en su plato. Evelyn sintió que le hervía la sangre, pero respiró profundamente antes de hablar. Víctor, ella solo está emocionada, no tienes que hablar así. Víctor levantó las manos en señal de rendición. Está bien, solo pido un poco de tranquilidad. A partir de ese momento, Evelyn se volvió más atenta y se dio cuenta de algo que la molestaba profundamente. Víctor no tenía paciencia para la maternidad. Le gustaba a Evelyn, pero no le gustaba. No parecía dispuesto a aceptar a Emma como parte de un paquete completo. En la última noche del crucero, mientras Emma dormía en el dormitorio de la cabina, Evelyn confrontó a Víctor. No eres la misma persona que conocía, dijo, cruzando los brazos. Oh, Evelyn, estás exagerando, respondió él, exasperado. Es solo que a veces es difícil lidiar con hijos. Pensé que quizás, con Richard cerca ahora, podrían compartir más las responsabilidades. Evelyn permaneció en silencio, sorprendida por lo que estaba escuchando. ¿Compartir las responsabilidades? Dijo Evelyn. Emma no es una obligación, ella es mi hija, y si crees que su papel en mi vida es negociable, entonces no. No creo que tengamos nada más que discutir, intentó decir Víctor, pero Evelyn estaba decidida. Sabía que quedarse con alguien que no aceptaba a su hija incondicionalmente sería repetir los mismos errores del pasado. Al día siguiente, mientras buscaba a Emma nuevamente, Richard sintió una mezcla de preocupación y admiración por Evelyn. Sabía lo difícil que debió haber sido tomar esa decisión, pero también sabía que ella siempre pondría a Emma primero. Emma parecía más alegre que el día anterior cuando subió al auto. Empezó a hablar de sus clases y sus amigos. Richard notó que ella parecía más tranquila, como si una nube se hubiera ido. ¿Cómo está tu madre?, preguntó casualmente mientras se alejaban. Está bien, respondió Emma. Anoche hicimos palomitas de maíz y vimos una película. Ella se reía mucho. Richard sonrió aliviado. Eso es bueno. Sabes que tu madre es una mujer increíble. Tienes suerte de tenerla. Emma asintió. Pensándolo bien, lo sé. Y creo que ella merece a alguien que sea realmente agradable, como tú estás tratando de ser. Richard sintió una opresión en el pecho, pero también una punzada de esperanza. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a seguir intentándolo, no solo por Emma, sino por él mismo, y quizás por el resto de la esperanza de que un día Evelyn también vería al hombre en el que estaba tratando de convertirse, y que iba a hacer todo lo posible para recuperar el amor de Evelyn. Unos días después, el día estaba claro. Cuando Richard llegó a la librería del centro, donde Evelyn solía pasar sus tardes, él sabía que ella estaría allí, concentrada en su lectura o quizás esbozando ideas para su próximo libro. Durante los últimos meses, él había estado tratando de reconstruir su relación, no como esposo y esposa, sino como aliados en la crianza de Emma. No tenía expectativas poco realistas, sabía que recuperar la confianza de Evelyn llevaría tiempo. Sin embargo, Emma se había convertido en el vínculo más fuerte entre ellos. Los días de recogerla de la escuela y los fines de semana juntos se habían vuelto algo natural. Richard finalmente entendió cómo las pequeñas acciones podían hacer una gran diferencia. Comenzó a enorgullecerse de estar presente, de estar al lado de su hija, y de alguna manera esto también lo ayudó a ver a Evelyn de una manera que nunca antes había hecho. Cuando entró a la librería, vio a Evelyn sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía tranquila, con una taza de café a su lado y un cuaderno abierto frente a ella. Había una ligereza en su postura que no había visto en años. Respiró profundamente antes de acercarse. Espero no interrumpir, dijo con una sonrisa vacilante.
Evelyn levantó la mirada sorprendida, pero se relajó al verlo. No está bien, solo estoy tratando de organizar algunas ideas para un nuevo libro, respondió. Se sentó frente a ella sin invitación, pero a ella no pareció importarle. Tal vez, respondió cerrando su cuaderno, todavía está al principio, nada demasiado definido. Richard asintió genuinamente interesado. ¿Sabes qué? Tienes un talento increíble. No, tus libros son impresionantes, dijo Richard. Evelyn arqueó una ceja, un poco sospechosa. Me has dicho eso antes, pero todavía parece extraño escucharlo de ti. Se rió sin humor. Supongo que lo merezco. En el pasado nunca te di la importancia que tú y tu talento merecían, pero estoy tratando de cambiar eso ahora. Y para ser honesto, quería hablarte de algo. Evelyn inclinó la cabeza, curiosa. ¿Qué sería eso? He estado pensando. Hizo una pausa, ajustando su tono. ¿Qué tal si organizamos una exhibición para ti en la próxima binacional del libro? Algo que celebre tu carrera, tus libros, tu impacto como escritora. Evelyn parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Ya he hecho algunos contactos y sé que puedo organizar algo especial. Pensé que sería una buena manera de mostrarle al mundo lo que representas y también para animarte a escribir este nuevo libro. Por un momento, Evelyn se quedó en silencio, absorbiendo la idea. Había una mezcla de incredulidad y emoción en su rostro. Richard finalmente habló, su voz más baja. ¿Por qué haces esto?, preguntó Evelyn. Porque te lo mereces, respondió Richard sin dudarlo, porque por mucho tiempo he estado ciego a lo que eres capaz de hacer y porque creo en ti. Siempre lo he hecho, solo he sido demasiado estúpido para demostrarlo. Evelyn lo miró por un largo momento, buscando alguna señal de falsedad, pero no encontró nada. Por primera vez, parecía que Richard estaba siendo completamente sincero. No sé qué decir, admitió, sonriendo tímidamente. Luego dijo, sí. Déjame hacerlo por ti, dijo Richard. Evelyn dudó unos segundos más antes de asentir. Está bien, pero solo si prometes no exagerar. Lo prometo, dijo Richard, levantando las manos en señal de rendición. Las siguientes semanas fueron intensas. Richard se sumergió en planificar la exposición, involucrándose en detalles que antes habría delegado a otra persona. Eligió fotos que representaban los momentos más importantes en la carrera de Evelyn. Trabajó en asociaciones con editores e incluso logró que una de las charlas más importantes de Bali estuviera dedicada a ella, Evelyn. Su parte se sentía dividida. Era difícil ignorar los esfuerzos de Richard, pero al mismo tiempo tenía miedo de permitirse confiar en él nuevamente. Sin embargo, ver su compromiso y la forma en que se dedicó, no solo al proyecto sino también a Emma, hizo que comenzara a relajarse, con la guardia baja. Cuando finalmente llegó el día de la exposición, Evelyn quedó impresionada por lo que vio. La muestra estaba elegantemente organizada y, por primera vez, sintió que el espacio reflejaba quién era ella como escritora y como mujer. Richard estaba de pie junto a Emma, mirando mientras daba la bienvenida a los primeros visitantes y realizaba entrevistas con la prensa. Evelyn no quería robarle el protagonismo. Evelyn estaba feliz de ver a Richard y Emma disfrutar de la atención, pero al mismo tiempo sentía orgullo por haber sido parte de ese momento. Se ve tan feliz, dijo Emma, tirando del brazo de su padre. Ella se merece eso, respondió Richard sonriendo. Después de que terminó la exhibición, Evelyn encontró a Richard y Emma en una esquina de The Bean. Ella estaba visiblemente conmovida. Gracias, le dijo sinceramente, por todo. Fue más de lo que pude haber imaginado. No tienes que agradecerme, le respondió él, aún más sinceramente. Solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Evelyn sonrió, pero había algo más en sus ojos. ¿Sabes, Richard? No sé exactamente cuándo pasó, pero he notado que has cambiado, y por más difícil que fue al principio, estoy empezando a creer que este cambio es real. Es real, aseguró él. Yo sé que te he hecho mucho daño a ti y a Emma. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo. Evelyn asintió, sosteniendo su mirada. Te creo, dijo, mientras los meses que siguieron mostraban que las palabras de Richard no habían sido vacías. La vida de Richard, Evelyn y Emma dio un giro inesperado pero natural. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo por Emma, sino porque Richard comenzó a redescubrir lo que los había unido al principio. Evelyn comenzó a trabajar en su nuevo libro, animada por el apoyo constante de Richard, quien no solo leía cada borrador que ella le mostraba,
sino que también hacía sugerencias constructivas y la ayudaba a buscar inspiración. Una noche, mientras estaban juntos en la casa de Evelyn, algo que se había vuelto una rutina, Rachel preparó la cena mientras Emma ayudaba a su madre con la computadora. Era una escena simple, pero para todos los que estaban allí, representaba algo mucho más grande, la unión. Cuando la cena estuvo lista, todos se sentaron a la mesa y Rachel levantó su copa de vino y miré a Evelyn y Emma. Quería decir algo, comencé un poco nervioso. Ustedes dos significan todo para mí. Sé que me tomó un tiempo darme cuenta, pero me salvaron de mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de ser un mejor hombre. Evelyn sonrió tocando su mano. Somos una familia, Richard, y eso es lo que importa. Emma levantó su vaso de jugo con entusiasmo. A nuestra familia. A nuestra familia, respondieron Richard y Evelyn al unísono. En ese momento, mientras reían y hablaban, todos sabían que el pasado finalmente estaba donde debía estar, detrás de ellos. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, era de ellos para construir juntos. Entonces, ¿qué pensaste de esta conmovedora historia de redención, amor y reconexión? Deja tu calificación del 1 al 10 aquí en los comentarios y dime cuál fue tu parte favorita. Si te gustó, no olvides dejar un like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras atrapantes historias llenas de giros y vueltas. Y por supuesto, no te vayas sin ver el video que aparece aquí en la pantalla. Es otra increíble narrativa que te encantará. Nos vemos la próxima vez.